La señorita de Trevélez de Carlos Arniches es una comedia costumbrista que se desarrolla en un contexto social de principios del siglo XX en España. La obra presenta a Florita, una mujer madura que se ve envuelta en una farsa amorosa organizada por un grupo de amigos, el Guasa Club, cuyo miembro Tito Guiloya decide enviarle una carta de amor falsa. Sin saber que se trata de una burla, Florita se ilusiona con el amor que nunca había recibido. La trama explora los malentendidos, las intrincadas relaciones familiares y las divertidas situaciones derivadas de esta mentira. A través de un humor ingenioso y una crítica a las convenciones sociales, Arniches ofrece una reflexión sobre la hipocresía, la soledad y la superficialidad en las relaciones humanas, mientras mantiene un tono ligero y cómico que ha convertido esta obra en un clásico del teatro español. Capítulo 1. El Guasa Club y el plan de Tito. En la cálida tarde de un domingo cualquiera, el sol se dejaba ver entre las nubes dispersas, bañando las estrechas calles de un pequeño pueblo que, aunque lleno de vida, no conocía aún los avatares del tiempo ni de los grandes cambios que se avecinaban en el mundo. En ese lugar, las costumbres parecían quedar ancladas en el mismo lugar que las viejas casas de madera, cuyos ventanales daban al mismo paisaje por generaciones. Todo seguía igual, en una placidez que podría haber sido la de cualquier época, si no fuera por una pequeña chispa de novedad que, aunque fuera solo un destello, estaba a punto de encender algo que jamás había arrojado luz en ese rincón apartado. En una taberna, pintada con los colores de la tradición y el misterio, se encontraba reunido un grupo de hombres. Nada parecía fuera de lo común en su apariencia, exceptuando la intensidad de sus risas y la liviandad de sus gestos, como si el peso del mundo estuviera completamente distante para ellos. Este grupo, que se autodenominaba el Guasa Club, era conocido en el pueblo tanto por su afición al buen humor como por su amor incondicional al engaño en aras de la diversión. Sin malicia, pero con una destreza palpable, estos hombres se entregaban a la travesura como si fuera su única ocupación en la vida. Y, de hecho, para ellos, lo era. Entre ellos destacaba un hombre de rostro afable y semblante travieso, que se hacía llamar Tito Guiloya. Tito no era un hombre ordinario. Más bien, podría decirse que era el alma del Guasa Club, su centro vibrante, su motor. Su mirada estaba siempre llena de picardía, y sus ojos brillaban con la luz de una idea traviesa que se cocinaba en su mente constantemente. Tito poseía una habilidad única, la de ver en los demás no solo lo que eran, sino lo que él quería que fueran. Su imaginación, más allá de la imaginación común, era capaz de moldear los deseos de los demás con una destreza que, para muchos, resultaba inquietante. Sin embargo, a los miembros del Guasa Club les resultaba fascinante. Su mente rápida y su inagotable creatividad eran los ingredientes esenciales para mantener viva la chispa de su club. Esa tarde, Tito se había reunido con sus amigos para hacer lo que mejor sabía hacer: planear una broma. Pero esta no iba a ser una broma cualquiera, no, esta iba a ser una obra maestra. Una broma tan perfecta, tan sutil, que sus efectos perdurarían mucho más allá de los límites de su pequeña ciudad. ¿Sabéis?, dijo Tito, con voz suave pero cargada de emoción. Creo que ha llegado el momento de que hagamos algo realmente grande. Algo que haga que todo el mundo hable de nosotros, que deje huella en este pueblo. Los demás miembros del Guasa Club le miraron con una mezcla de curiosidad y expectación. Sabían que, cuando Tito hablaba de planes, no era para algo trivial. Su rostro reflejaba la certeza de que estaba por desatar algo que, aunque al principio podría parecer inofensivo, dejaría una marca imborrable en los corazones de los involucrados. Tito, el maestro de las travesuras, se había propuesto un desafío que podría romper con las reglas no escritas del pueblo. Sin embargo, como todo genio del engaño, su idea estaba cuidadosamente escondida bajo una capa de humor ligero, como un secreto esperando ser desvelado. ¿Qué tal si le enviamos una carta a la señorita Florita Trevélez?, preguntó, dejando que la pregunta flotara en el aire, como un susurro que pedía atención. Florita Trevélez, una mujer madura, tranquila y reservada, era conocida en el pueblo por su vida solitaria. Con su vestido de colores apagados y su paso lento, Florita nunca había llamado demasiado la atención. Vivía con su hermano, don Gonzalo, un hombre severo y protector, que siempre se encargaba de cuidar de su hermana con una atención excesiva. La figura de Florita, lejos de las vanidades y las distracciones del mundo exterior, estaba marcada por la soledad y la indiferencia del resto del pueblo. No se esperaba nada de ella. Nadie imaginaba que en su corazón latiera el anhelo de un amor que jamás había llegado. Los miembros del Guasa Club,
conocedores de la situación de Florita, supieron en el momento en que Tito pronunció su nombre que estaban ante una oportunidad única. Una oportunidad para jugar con su destino, para darle a Florita lo que nunca había tenido, una ilusión. No una ilusión verdadera, claro está, sino una creada por ellos mismos, tejida con las palabras del engaño. Pero, Tito, ¿no sería eso cruel? ¿No te parece que Florita? Comenzó a decir uno de los hombres del grupo, con un tono de duda. Nada de eso, exclamó Tito, levantando una mano como si estuviera impartiendo una sentencia. Será solo una broma, una pequeña mentira, una fantasía que le daremos. Y cuando lo descubra, cuando vea la verdad, todos nos reiremos juntos. Ella también reirá. Lo prometo. Los demás hombres se miraron entre sí, como si las palabras de Tito tuvieran el poder de hacer desaparecer todas las dudas que pudieran surgir. Así era Tito, su palabra era la ley, y sus planes tenían la fuerza de una corriente imparable. Después de todo, ¿quién podría resistirse a una buena broma, cuando la promesa de diversión estaba en el aire? Entonces, ¿quién escribirá la carta? Preguntó Pablito Picabea, uno de los miembros más cercanos a Tito. Tito sonrió y se apoyó en la mesa, con su rostro iluminado por el brillo de la idea que se gestaba en su mente. Yo la escribiré. Con palabras dulces, con promesas de amor eterno. Le haré creer que ha encontrado en mí lo que tanto anhelaba, un hombre que la quiera, que la aprecie. Le escribiré como si fuera el más sincero de los pretendientes. En ese momento, Tito comenzó a trazar en su mente las palabras de la carta. Cada frase debía ser como una dulce melodía que tocara el corazón de Florita, pero sin que ella sospechara que se trataba de una farsa. Y así, comenzó a planear con precisión lo que sería una de las bromas más divertidas de su vida. Los miembros del Wasa Club se dispusieron a seguir a Tito en su idea, sabiendo que la diversión que les prometía sería incomparable. Sin embargo, ninguno de ellos sabía, por aquel entonces, que la broma que estaban a punto de ejecutar iría mucho más allá de una simple travesura. Lo que comenzó como un juego ligero y sin malicia terminaría transformándose en algo más profundo, algo que alteraría no solo la vida de Florita Trevélez, sino la de todos los involucrados. Así, entre risas y planes, comenzó el enredo que marcaría el destino de todos los personajes, y que, con el paso del tiempo, se convertiría en una historia imposible de olvidar. Capítulo 2. La llegada de la carta a Florita. El tiempo parecía haberse detenido en el pequeño rincón del mundo donde vivía Florita Trevélez. Cada mañana, se despertaba al canto de los pájaros y al sol que entraba tímidamente por la ventana de su modesta casa. Su vida, tan predecible como las estaciones del año, pasaba tranquila y serena, sin sobresaltos ni esperanzas rotas. Como siempre, su día comenzaba con las mismas tareas que conocía de memoria: la limpieza de la casa, la preparación de la comida, la organización de la pequeña despensa. En su rostro no había rastro de impaciencia, ni de deseos insatisfechos. Era, sin lugar a dudas, una mujer de hábitos, que había aprendido a conformarse con lo que la vida le había dado. Sin embargo, aunque su rostro reflejara calma, su corazón albergaba una nostalgia sutil que no la abandonaba nunca. Florita había sido joven, sí, pero el tiempo, que para algunos llega sin previo aviso, había dejado en ella una sensación de vacío. Y, aunque no lo decía en voz alta, en lo profundo de su alma, la idea de haber sido olvidada por el amor la perseguía. Había tenido sueños en su juventud, ilusiones de un romance verdadero, pero esos sueños, como todas las ilusiones que se desvanecen con el paso de los años, habían quedado atrás. Ahora, sus pensamientos no eran más que una sombra de lo que alguna vez había sido. Don Gonzalo, su hermano, un hombre de gran corazón pero también de carácter rígido, se encargaba de protegerla con un celo que rayaba en lo excesivo. Él creía firmemente que el mundo exterior era un lugar peligroso, especialmente para una mujer como Florita. Cada día, le traía a casa todo lo necesario, y cuando salía, nunca lo hacía sin asegurarse de que ella estuviera bien. Sin embargo, en su afán de protegerla, nunca entendió lo que Florita realmente necesitaba: un respiro de la soledad, un atisbo de amor, aunque fuera a través de un simple gesto, una mirada que le dijera que ella, también, podía ser deseada. Era un día gris, casi melancólico, cuando algo fuera de lo común ocurrió en la vida de Florita. La mañana había comenzado como cualquier otra, pero cuando abrió la puerta de su casa para recibir el paquete del cartero, encontró algo que no esperaba. Una carta,
con un sobre que tenía un delicado sello rojo, estaba allí, sobre el suelo. No era común recibir correspondencia, y mucho menos una carta que parecía tan importante. La dirección estaba escrita con una caligrafía impecable, elegante, que contrastaba con la modesta vida de Florita. Con manos temblorosas, Florita levantó la carta. Su corazón dio un vuelco. El sobresalto fue inmediato. ¿Quién podría haberle escrito? Pensó en sus pocos conocidos, pero ninguno parecía haber tenido la necesidad de enviarle una carta. No había ningún evento en su vida que justificara tal gesto. Su mente, curiosa y aprensiva a la vez, no podía evitar preguntarse si se trataba de una equivocación o, tal vez, una broma. Pero al abrir el sobre, una vez desechó el nudo de su incertidumbre, encontró lo que tanto había temido y deseado, un mensaje con palabras que despertaron una chispa en su corazón, uno que había permanecido dormido durante años. La carta, escrita con una delicadeza que rayaba en lo poético, decía lo siguiente: Mi querida y adorada Florita. Desde el momento en que te vi, algo dentro de mí se despertó. Tu belleza serena, tu dulzura que parece emanar de tu ser, y la tranquilidad de tu alma me han cautivado por completo. No puedo seguir soportando la idea de que pase un solo día sin decirte lo que mi corazón siente por ti. Tus ojos, reflejo de un alma noble, me han hechizado. Y aunque el miedo me consume, no quiero vivir en la duda. Mi amor por ti es tan grande que me atrevo a escribir estas palabras, esperando que las recibas con la misma esperanza con la que las ofrezco. Sé que mi confesión puede parecer precipitada, pero en el fondo de mi corazón estoy convencido de que lo que sentimos es algo más grande, algo que solo los corazones sinceros pueden entender. Esperaré tu respuesta con ansias y, mientras tanto, viviré con la ilusión de que nuestros destinos se cruzarán para siempre. Florita quedó inmóvil, con la carta en sus manos, como si estuviera sosteniendo un trozo de cielo que de repente había caído en sus manos. El latir de su corazón aumentó. El mismo corazón que, por años, había permanecido callado y pacífico, comenzó a palpitar con una fuerza renovada. ¿Un amor? ¿Para ella? ¿Realmente alguien podría haber sentido algo así por ella? Por un momento, la realidad se desvaneció, y Florita se sintió transportada a otro lugar, a un mundo donde ella no era la mujer solitaria y olvidada, sino el centro de un amor apasionado y sincero. Su mente, en la confusión, se inundó de pensamientos contradictorios. La carta hablaba de amor, de admiración, pero Florita no podía evitar preguntarse quién estaba detrás de esas palabras. ¿Era posible que alguien de su entorno, pudiera sentir una atracción tan profunda por ella? Su mente viajaba entre la incredulidad y el deseo. Quiso llamar a su hermano don Gonzalo para compartir su asombro, pero no se atrevió. No sabía cómo contarle, cómo explicar lo que acababa de leer, lo que acababa de sentir. ¿Qué diría él? ¿Lo consideraría ridículo? ¿Lo tomaría como una burla? Los pensamientos de Florita eran como un remolino, confusos y vertiginosos, pero la única certeza que tenía en ese momento era que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva, deseada, como una mujer que aún podía soñar con el amor. Y así, con el sobre aún en sus manos, Florita se permitió un suspiro de esperanza. Sin saberlo, la carta había desatado un torrente de emociones en su corazón, un torrente que no sería fácil de contener. Florita Trevélez, aquella mujer que había vivido bajo la sombra de la indiferencia, estaba a punto de descubrir que el destino, a veces, se presenta de las formas más insospechadas. Sin embargo, ni ella ni nadie en el pueblo sabía que detrás de la carta que había llegado a sus manos se encontraba algo mucho más complejo de lo que parecía. Un juego de engaños y malentendidos, diseñado por el Wasa Club y su líder, Tito, que, sin saberlo, habían desatado una serie de eventos que cambiarían la vida de Florita para siempre. Pero por ahora, todo lo que ella sabía era que su corazón, por fin, latía con la promesa de lo imposible. Capítulo 3. El enigma del remitente. La vida en el pequeño pueblo de Trevélez no solía ser escandalosa. La mayoría de los días, sus habitantes se sumían en una rutina tranquila, como si todo estuviera en su lugar, como si el tiempo marchara con calma, sin necesidad de sobresaltos. Pero aquel día, el día en que Florita recibió la carta, algo había cambiado en el aire. Las voces susurraban entre las paredes de las casas y en los rincones del mercado, como si la llegada de esas palabras escritas hubiera despertado una tensión subyacente que nadie había notado antes. Florita, aunque envuelta en su confusión y sus pensamientos,
no podía dejar de sentir la mirada inquisitiva de los vecinos a su alrededor. Todos parecían percibir que algo distinto estaba a punto de suceder. Desde el momento en que leyó la carta, su mundo interno se trastocó por completo. Los sentimientos que había guardado en lo más profundo de su ser comenzaron a brotar, agitados y desconcertantes. El amor, un amor desconocido y apasionado, se asomó a su vida como una ola que arrebataba todo lo que conocía. En su corazón, una pregunta persistía: ¿quién podría haberle enviado tal misiva? ¿Quién podría haber visto en ella lo que tanto tiempo había permanecido oculto? Florita, por más que intentaba, no lograba encontrar una respuesta. Aquel día, mientras se encontraba sentada junto a la ventana, mirando al horizonte, pensaba en el misterioso remitente. La carta no ofrecía ninguna pista más allá de las palabras enigmáticas que expresaban un amor incondicional. No mencionaba nombres, ni daba referencias claras. Lo único que tenía era una caligrafía que parecía conocer a fondo la suavidad y la elegancia de un escritor experimentado, y un sello que no había visto jamás entre Vélez. Decidió, entonces, que debía averiguar quién estaba detrás de aquellas palabras. La curiosidad la consumía y su corazón no podía esperar más. Esa misma noche, mientras la casa caía en un silencio profundo, Florita tomó la carta y se la mostró a su hermano don Gonzalo. Aunque él era un hombre que se mantenía alejado de los asuntos sentimentales y se dedicaba principalmente a los negocios de la tierra, el tono de su voz denotó una preocupación que Florita no esperaba. «Hermana, ¿quién te ha escrito esto?», le preguntó, frunciendo el ceño mientras examinaba el sobre con detenimiento. Florita no podía mentirle. Aunque en su alma había una parte que deseaba mantener el misterio para sí misma, la mirada de su hermano era firme, y sabía que no podía ocultar la verdad por más tiempo. Era un hombre que se preocupaba por ella, tal vez en exceso, pero su intención era siempre protegerla. «No lo sé, Gonzalo», respondió ella, con una calma que no correspondía a su agitación interna. «La carta llegó esta mañana, y no sé quién pudo haberla enviado. Es tan misteriosa. Nunca he recibido algo así». Don Gonzalo la observó, en silencio, y luego soltó un suspiro. Los ojos de él, que siempre habían estado tan atentos a los detalles de la vida cotidiana, ahora parecían estar mirando más allá, como si tratara de leer el fondo de esa carta, como si pudiera entrever lo que realmente significaba para Florita. «No me gusta, Florita», dijo finalmente, con la voz grave. «Nadie en este pueblo se atrevería a hacer algo tan atrevido. Y no sé qué pensar sobre esa caligrafía. Es extraña, y ese sello, jamás lo había visto. Quizás deberíamos investigar un poco más, por si acaso». Pero Florita, aunque agradecía la preocupación de su hermano, no podía evitar sentir una mezcla de ansiedad y emoción. La carta la había tocado en lo más profundo de su ser, y en su pecho algo se había despertado. Quería creer que, finalmente, el amor podía llegar a su vida. Quería pensar que, después de tantos años, alguien la había visto realmente, alguien que la deseaba sin reservas, alguien que podía comprender sus silencios y amarla sin más. En las siguientes horas, el misterio de la carta empezó a consumirla. Decidió no contarle a don Gonzalo más sobre el contenido de la carta, sobre las palabras que hablaban de un amor sin barreras, porque sabía que, en su intento por protegerla, él no comprendería lo que esa misiva significaba. Quizás, pensaba, sería mejor buscar una pista por sí misma, averiguar quién estaba detrás de todo esto sin que él se involucrara más de lo necesario. Al día siguiente, Florita salió al mercado. Era una de esas mañanas frescas de primavera, con la luz suave del sol iluminando las calles empedradas de Trevélez. Los vendedores de frutas, las madres que paseaban con sus hijos, los ancianos que charlaban en los bancos, todos formaban parte del paisaje de su vida, pero hoy Florita los veía de manera distinta. Sus ojos buscaban en las caras conocidas, en los gestos cotidianos, alguna señal que la guiara. Tal vez alguien había visto algo, alguien podría saber algo más sobre la carta. Pero nadie parecía notar su inquietud. Todos hablaban de lo mismo, de las cosechas que llegaban o de los pequeños incidentes que ocurrían en la vida diaria. Florita sintió como su corazón latía más rápido. La carta le había dado un impulso de esperanza, pero también la había sumido en una sensación de confusión. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. Aquella caligrafía, tan elegante, tan precisa, parecía como si hubiese sido escrita por alguien que había pasado años perfeccionando su estilo. No era una escritura común,
no era algo que pudiera encontrar entre los habitantes del pueblo. Una tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse, Florita fue a la pequeña tienda de papelería del pueblo, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre ese sello tan extraño. El tendero, un hombre mayor con ojos llenos de historias, la observó al entrar. «Buenas tardes, señor Aranda», saludó Florita, acercándose al mostrador. «Buenas tardes, señorita Florita», respondió el hombre con una sonrisa amable. «¿En qué puedo ayudarte hoy?». Florita se acercó un poco más, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera oírla. «¿Me podría decir si conoce este sello?», preguntó, sacando de su bolso el sobre con el sello rojo. «Nunca he visto algo igual». El tendero frunció el ceño al ver el sello, y por un momento, su expresión se tornó seria. Tras un largo silencio, murmuró: «Lo siento, señorita, pero no puedo decirle nada. Ese sello no es algo que se vea por aquí. No quiero meterme en más detalles, pero le sugiero que tenga cuidado. A veces, las apariencias engañan». Florita, aunque algo desconcertada, no podía dejar de pensar que cada pista la acercaba más al enigma que envolvía su vida. ¿Quién estaba detrás de esta carta? ¿Quién quería cambiar su destino de esa manera tan misteriosa? Lo único que sabía era que, de alguna forma, la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y el destino de Florita Trevélez estaba a punto de tomar un giro inesperado. Capítulo 4. El eco de los secretos. El día que siguió a la conversación con el tendero fue sombrío. El cielo parecía un lienzo gris que se extendía sobre el pueblo, como si las nubes mismas fueran conscientes de los secretos que se estaban gestando en su interior. Trevélez, ese rincón apacible en las montañas, ya no era el mismo para Florita. El aire fresco y la paz habitual del lugar le parecían ajenos, como si el tiempo se hubiera detenido y algo nuevo y desconocido estuviera tomando forma en las sombras. Florita no podía dejar de pensar en el misterio del remitente de la carta. El sello extraño, el tono apasionado y, sobre todo, las palabras que la habían tocado en lo más profundo de su ser, seguían resonando en su mente. ¿Cómo era posible que alguien pudiera conocerla tan bien? ¿Quién en el mundo podría haber escrito con tal ardor y conocimiento de su alma? Las preguntas no cesaban de girar en su cabeza, pero las respuestas seguían eludiéndola, como si se ocultaran entre los pliegues de la realidad misma. A pesar de sus esfuerzos por seguir con su rutina habitual, la mente de Florita permanecía ocupada por el enigma. Los días pasaban, y aunque el sol brillaba con la misma intensidad, nada parecía igual. En su corazón había una inquietud que no podía acallar. Fue entonces cuando algo más ocurrió, algo que cambiaría aún más su perspectiva, una visita inesperada. Era una tarde cálida, y Florita se encontraba en el jardín de su casa, ocupada con las flores. La fragancia de los jazmines y las rosas la envolvían, y el sonido de los pájaros en el árbol cercano parecía ser el único consuelo para su alma inquieta. De repente, el sonido de un carruaje al llegar al portón la interrumpió. Miró hacia la calle, extrañada, y vio que un hombre bien vestido, con sombrero de copa alta y una capa oscura, descendía del carruaje. Su porte era distinguido, casi arrogante, pero había algo en su mirada que parecía transmitir una sensación de urgencia. Florita se levantó rápidamente, intentando componer su postura con la dignidad que el momento requería. Aunque no lo conocía, algo en su rostro le era familiar. El hombre se acercó con paso firme y detuvo su marcha frente a ella, inclinando ligeramente la cabeza en señal de saludo. «Señorita Florita Trevélez», dijo con voz grave, pero con un tono de respeto, «soy Alfonso de Montellano. Vengo en busca de una respuesta». Florita no podía evitar sentir una mezcla de sorpresa y desconcierto. Montellano. Ese nombre, aunque no le era completamente desconocido, no lograba encajar en su mente. Recordó vagamente que los Montellano eran una familia de una ciudad vecina, reconocida por su linaje y sus negocios en el comercio de textiles. Sin embargo, nunca había tenido trato directo con ellos. ¿En busca de una respuesta?, repitió Florita, su voz apenas un susurro. Alfonso observó a la joven por un momento, como si midiera sus palabras. Sus ojos, de un azul profundo, parecían escrutar su alma, como si conociera sus pensamientos antes de que ella misma los hubiera formulado. En su mirada había algo inquietante, algo que Florita no pudo identificar en ese instante. «Sí, señorita», respondió él con seriedad. «Vengo a hablarle sobre algo que quizás no espera».
Y le ruego que no me interrumpa hasta que termine de explicarme. Florita lo observó, sorprendida por la firmeza de su tono, pero no dijo nada. Él continuó. Hace algunos días, recibí noticias sobre su carta. La que usted tiene en su poder. La carta de la que nadie habla, pero de la que todos temen hablar. Yo, al igual que usted, busco respuestas. Y en mi búsqueda, he descubierto que su destino y el mío están entrelazados, más de lo que imagina. He sido enviado por una persona muy cercana a usted, alguien que probablemente no espera ver nunca más. Florita dio un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza. La mención de la carta y de alguien cercano a ella la sorprendió. La intriga comenzó a invadir su mente, como una niebla espesa que la envolvía, impidiendo ver más allá de lo inmediato. ¿Quién ha enviado a usted?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. Alfonso la miró fijamente, y por un momento, una sombra cruzó su rostro. Parecía vacilar, como si estuviera sopesando si debía decir lo que sabía o si debía seguir guardando secretos. Finalmente, con un suspiro, habló. Lo que le voy a decir, señorita Florita, no es algo que se pueda comprender fácilmente. Hay fuerzas en juego que ni usted ni yo podemos controlar. Pero sé que lo que le he traído cambiará su vida para siempre. La persona que la ha escrito, la persona de la que hablamos, es alguien que usted conoce bien, aunque no lo crea. Florita, sintiendo que el aire se le hacía más denso, se acercó un paso más, olvidando por un instante la distancia formal que había mantenido hasta entonces. ¿De quién se trata?, preguntó, su voz ahora cargada de una mezcla de angustia y desesperación por entender. Alfonso de Montellano la miró profundamente a los ojos. Su expresión se endureció, y por un momento, parecía que todo a su alrededor se desvanecía. La luz del sol, que antes iluminaba el jardín, ahora parecía opacada, como si la verdad estuviera a punto de salir a la luz. De su padre, respondió, casi en un susurro. Florita, al escuchar esas palabras, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su padre. No podía ser. El hombre que había muerto hacía años. El hombre cuya memoria había quedado sellada en su corazón. ¿Cómo podía ser posible? ¿Acaso él había estado involucrado en todo esto? Alfonso continuó, viendo cómo la incredulidad se reflejaba en los ojos de Florita. Sí, señorita. Su padre dejó un legado que usted desconoce. Y es un legado que no solo le pertenece a usted, sino a muchos más de los que imagina. Los secretos que él guardaba están a punto de salir a la luz, y con ellos, su vida cambiará para siempre. Florita estaba a punto de hablar, pero no podía. La palabra padre le sonaba tan ajena, tan distante, que por un momento, todo lo demás pareció desvanecerse. Solo quedaba esa verdad dolorosa, esa verdad que ahora la alcanzaba de una manera que no podía entender. La inquietud que la había estado acompañando desde la llegada de la carta se había convertido en una tormenta que amenazaba con arrasarlo todo. El eco de esos secretos, que hasta entonces habían permanecido guardados, comenzaba a resonar con fuerza, como un trueno que anuncia lo inevitable. Y Florita, sin poder detenerse, comprendió que su vida estaba a punto de convertirse en una búsqueda sin retorno, una búsqueda que la llevaría a descubrir no solo su destino, sino también la verdad oculta de su propio pasado. Capítulo 5. La revelación en las sombras. Florita apenas podía asimilar lo que acababa de escuchar. Su padre. Aquella figura que se había desvanecido en su memoria años atrás, como una sombra que se deshace con la luz del día. No podía comprender cómo era posible. El hombre que había sido su protector, su guía, alguien cuya pérdida había marcado su vida de manera irreversible, ahora se presentaba ante ella a través de las palabras de un desconocido. Un desconocido que, sin embargo, parecía conocerla más de lo que ella misma se conocía. El rostro de Alfonso de Montellano, al observar su desconcierto, no mostraba compasión, pero sí una cierta gravedad. Sabía que lo que acababa de decir era un golpe duro, tal vez más fuerte que cualquier otra revelación que pudiera ofrecerle. Y lo peor de todo es que, como él había dicho, no había forma de evitar la tormenta que se avecinaba. La verdad, aunque dolorosa, se estaba colando en su vida como la marea que avanza con inexorable calma. Con un suspiro, Florita cerró los ojos por un instante, intentando recobrar algo de su compostura. Necesitaba saber más, aunque no estaba segura de estar lista para recibir lo que fuera a venir. ¿Por qué no me lo dijo él antes? Su voz, quebrada,
reflejaba la lucha interna que la envolvía. Alfonso no respondió de inmediato. Parecía tomar un momento, como si las palabras debieran ser elegidas con cuidado, o tal vez como si él mismo estuviera evaluando la magnitud de la respuesta. Finalmente, alzó la mirada y la observó con seriedad. Su padre, señorita Florita, nunca tuvo la oportunidad de revelárselo. No porque no quisiera, sino porque hubo fuerzas que lo impidieron. Él fue un hombre que caminaba entre dos mundos, un mundo conocido por todos y otro oculto, lleno de secretos que jamás debieron ver la luz. Pero ahora, esos secretos están saliendo a la superficie. Y usted está en el centro de todo esto. Florita, aún con el corazón palpitando a toda velocidad, no podía dejar de hacer preguntas. Su mente parecía girar en espiral, buscando algo a lo que aferrarse, algo que le diera sentido a todo aquello. Había demasiados cabos sueltos, y la verdad que Alfonso traía consigo solo sembraba más confusión en su alma. ¿Qué tipo de secretos? ¿Qué significa todo esto, Alfonso? Preguntó, con los ojos llenos de una desesperada necesidad de respuestas. El hombre suspiró y dio un paso atrás, como si la gravedad de la situación le exigiera más espacio. De su capa, sacó un pequeño objeto, una caja de madera fina, y la abrió ante ella con sumo cuidado. Florita observó cómo, en su interior, descansaba un pergamino antiguo, arrugado por el paso del tiempo, pero perfectamente conservado. Parecía como si el mismo aire lo hubiera respetado, impidiendo que el paso de los años lo corrompiera. Esto, señorita, dijo Alfonso, con una voz grave, es lo que su padre dejó atrás. Es un mapa, pero no un mapa común. Este lleva a un lugar oculto, un lugar que muchos han buscado durante generaciones, pero que pocos han encontrado. Su padre fue uno de ellos. Y aunque él ya no pueda estar con nosotros para guiarle, ahora es su turno de seguir el camino. Florita tomó la caja, su tacto frío y firme, como si el objeto mismo la estuviera desafiando a comprender lo que significaba. Con una mano temblorosa, sacó el pergamino. El papel crujió suavemente, y al desenrollarlo, pudo ver las primeras líneas, escritas con una caligrafía elegante, pero ahora borrosas por el tiempo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. En aquellas palabras había algo familiar, algo que la conectaba directamente con su padre, pero también había algo inquietante, como si el papel estuviera impregnado con un poder antiguo y desconocido. No es solo un mapa físico, continuó Alfonso. También es un mapa del alma, un camino de conocimiento y revelación. Y ahora, Florita, usted debe elegir si está dispuesta a caminar por ese sendero. Las palabras de Alfonso, tan rotundas y misteriosas, pesaban sobre Florita como una losa. ¿Realmente quería seguir? Deseaba adentrarse en este laberinto de secretos y descubrimientos, aún sabiendo que lo que encontraría podría cambiar todo lo que conocía sobre sí misma y sobre su padre. Alzó la vista hacia Alfonso, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. La sombra de una sonrisa cruzó su rostro, pero fue breve, como si estuviera consciente de lo que ella sentía. Florita sabía que nada volvería a ser igual, pero era posible rechazar algo que había estado esperando durante tanto tiempo, algo que de alguna manera había sido destinado para ella. El viento sopló suavemente, agitando las ramas del árbol cercano y trayendo consigo el aroma fresco de las flores. La escena era tranquila, casi surrealista, dada la tensión en el aire. Sin embargo, Florita sabía que no podía escapar de la decisión que se le presentaba. Con un suspiro profundo, su voz salió suave, pero decidida. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? ¿Cómo sé que esto no es solo un juego? Preguntó, mirando fijamente a los ojos de Alfonso. Él no contestó de inmediato. Su mirada permaneció fija en la de ella, y por un largo momento, ambos se quedaron en silencio, como si el mundo alrededor de ellos estuviera esperando la respuesta. Finalmente, Alfonso dio un paso hacia ella y, con una gravedad absoluta, respondió. Porque, señorita Florita, este es un juego en el que nadie sale sin ser marcado. Y yo, como usted, ya he pagado el precio por buscar la verdad. Ahora es su turno de hacerlo. Las palabras fueron como una llave que abrió la puerta del futuro para Florita. No había vuelta atrás. Capítulo 6. El sendero de los secretos. El amanecer estaba lejano, pero las primeras luces del día ya comenzaban a filtrarse entre las cortinas de la habitación. Florita se encontraba sentada junto a la ventana, el pergamino antiguo extendido sobre su regazo,
como una promesa silenciosa de lo que estaba por venir. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, pero su mente no encontraba reposo. Las palabras de Alfonso, las revelaciones de su padre, el misterioso mapa que descansaba en sus manos, todo giraba en su cabeza como un torbellino del cual no podía escapar. La casa, en su silencio casi absoluto, parecía compartir su inquietud. Los ecos del pasado, como sombras, parecían tomar forma en cada rincón, en cada paso que daba, como si la propia estructura de su hogar fuera consciente de los secretos que se habían desvelado esa noche. Florita sentía el peso de todo lo que estaba por descubrir, de todo lo que había estado oculto. Y, sin embargo, en el fondo de su ser, había una pequeña chispa de curiosidad y de esperanza. Tal vez este viaje, esta búsqueda, podría arrojar luz sobre las oscuras preguntas que había tenido durante toda su vida. El sonido de unos pasos interrumpió sus pensamientos. Un sirviente se asomó a la puerta, con una ligera inclinación de cabeza, su rostro respetuoso pero preocupado. «Señorita, el señor Alfonso la espera en el jardín», anunció con voz suave. Florita lo miró brevemente, aún con la mente absorta en las palabras que Alfonso le había dicho la noche anterior. Sin una palabra, asintió y se levantó de la silla, tomando el pergamino con ella. Sabía que este día no era como los demás. Sabía que, al cruzar el umbral de esa puerta, se adentraría en un camino que cambiaría todo lo que conocía. No podía dar marcha atrás. El jardín estaba bañando en una luz dorada cuando Florita salió al aire libre. Los senderos que antes le resultaban familiares ahora parecían diferentes, como si todo a su alrededor hubiera adquirido un nuevo significado. Los árboles, las flores, el murmullo de los pájaros, todo se volvía extraño y misterioso bajo la sombra de los secretos que comenzaban a revelarse. Alfonso se encontraba allí, de pie, como si hubiera estado esperando con paciencia la llegada de Florita. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no mostraban impaciencia, pero sí una cierta gravedad, como si supiera lo que se jugaba en este encuentro. En sus manos, sostenía otro objeto, una pequeña brújula de metal, que brillaba tenuemente bajo el sol de la mañana. «¿Está lista para continuar, señorita Florita?», preguntó, su voz grave resonando en el aire tranquilo del jardín. Florita lo miró fijamente, observando la brújula con curiosidad. Se acercó lentamente y, cuando estuvo lo suficientemente cerca, Alfonso extendió el objeto hacia ella. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblorosa por la mezcla de incertidumbre y determinación. «Es la clave para el siguiente paso», respondió Alfonso, con una seriedad inquebrantable. «El mapa que posee, junto con la brújula, le guiarán por un sendero que, aunque oculto, siempre ha estado ahí. El camino que va a recorrer está lleno de obstáculos y, posiblemente, de peligros. No solo físicos, sino también espirituales. Pero, con esto, podrá hallar la dirección correcta». Florita aceptó la brújula con manos temblorosas. Era pequeña y liviana, pero al tocarla, una sensación extraña recorrió su cuerpo, como si el objeto mismo estuviera impregnado de energía antigua. Algo en su interior, un sentimiento inexplicable, le decía que no debía dudar, que debía seguir adelante. Alfonso la observó por un momento, y luego comenzó a caminar a su lado, guiándola a través de los senderos del jardín. La luz del sol, filtrada a través de las hojas, creaba sombras en el suelo, y el sonido de sus pasos sobre la tierra mojada llenaba el aire. «El mapa que posee no es como cualquier otro», continuó Alfonso, con voz baja, como si quisiera compartir un secreto. «Está hecho de una materia especial, algo que no puede ser copiado ni entendido por aquellos que no están destinados a seguirlo. Su padre lo sabía, y por eso lo mantuvo a salvo, oculto de los ojos ajenos. Pero ahora, es usted quien debe continuar lo que él comenzó». Florita escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. Aunque su corazón latía con fuerza, había algo en la seguridad con la que Alfonso hablaba que le daba confianza. No estaba sola en esta búsqueda. Aunque todo fuera incierto, parecía que alguien más, alguien con más experiencia, estaba dispuesto a guiarla. Después de unos momentos de caminar en silencio, llegaron a una pequeña fuente que se encontraba en el centro del jardín. El agua cristalina brillaba a la luz del sol, y el sonido del agua corriendo le dio a Florita un respiro de calma. Alfonso se detuvo frente a ella, y la miró por última vez antes de hablar. «Antes de que siga adelante, debe entender que este no es solo un viaje físico.
Es también un viaje hacia el interior de su alma. Lo que descubrirá no solo tiene que ver con los secretos de su padre, sino con los secretos de su propia existencia. Prepárese para enfrentarse a la verdad que ha estado esperando toda su vida. Florita lo miró fijamente, un sentimiento extraño apoderándose de su pecho. No estaba segura de lo que le esperaba, pero una cosa era clara, ya no podía dar marcha atrás. El sendero que había comenzado a recorrer la llevaría hacia algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Con una última mirada a la fuente, Florita asintió, decidida. Estoy lista. Y así, con la brújula en la mano y el mapa de su destino en su corazón, comenzó a caminar hacia lo desconocido, hacia los secretos que la vida, el tiempo y su propio padre habían guardado por tanto tiempo. Capítulo 7. La puerta cerrada. La niebla matutina aún no se había disipado completamente cuando Florita, siguiendo las indicaciones de Alfonso, llegó a la colina que dominaba el valle. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, pero la sensación que invadía su pecho era todo lo contrario. Cálida, densa, casi sofocante. La brújula, ahora descansando en la palma de su mano, parecía vibrar ligeramente, como si respondiera a una energía oculta que no podía comprender por completo. A sus pies, el camino se dividía en dos. Un sendero que ascendía hacia una frondosa arboleda, donde las sombras se alargaban con la promesa de misterio, y otro que descendía hacia una antigua estructura que había permanecido oculta bajo el peso de los siglos. Una puerta en la base de una roca gigante, rodeada por una alta muralla que parecía impenetrable. Florita se detuvo un instante, mirando ambos caminos con una mezcla de incertidumbre y fascinación. La brújula, con su aguja temblorosa, apuntaba hacia la puerta en la roca. Aunque el sendero a través del bosque la atraía por su naturaleza salvaje, algo más profundo en su ser la instaba a seguir la dirección indicada por la brújula. Debía avanzar hacia la puerta. Era una intuición visceral, algo que resonaba dentro de ella con fuerza. Alfonso, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a su lado. Su mirada seguía la dirección en la que Florita había mirado. Sin pronunciar palabra, dio un paso adelante, dirigiéndose hacia la puerta cerrada. «Este es el lugar», dijo finalmente, su voz cargada de una gravedad tan palpable que Florita sintió como una extraña presión se instalaba en su pecho. Aquí, en este mismo punto, se cruza el umbral entre el conocimiento oculto y la ignorancia humana. Lo que se encuentra tras esa puerta no es solo un secreto más. Es el comienzo de todo lo que su padre intentó proteger y lo que usted misma deberá enfrentar ahora. Florita observó con detenimiento la roca. La puerta, aunque de aspecto antiguo, parecía estar perfectamente esculpida en la piedra, sin ningún indicio de desgaste. No era una puerta común. Su superficie era lisa y negra, con extraños símbolos grabados que brillaban débilmente, como si respondieran a la presencia de Florita. Sin pensarlo dos veces, Florita dio un paso al frente y tocó la puerta con sus dedos, con la esperanza de que algún mecanismo oculto la abriera ante su toque. Pero nada ocurrió. La piedra permaneció inmóvil, impenetrable. «¿Cómo se abre?», preguntó, un susurro de frustración teñía su voz. Alfonso la observó con calma, como si esperara ese momento. Sus ojos oscuros se posaron en los símbolos brillantes y luego se dirigieron nuevamente hacia Florita. «La puerta no se abre por simple voluntad. Es necesario que seas tú quien revele el código. El poder de esta entrada radica en tu propio ser, en el vínculo que tienes con tu padre y con lo que estás a punto de descubrir. El conocimiento está dentro de ti, aunque aún no lo comprendas completamente». Florita frunció el ceño, confundida. No entendía lo que Alfonso quería decir, pero las palabras resonaron en su mente de una manera desconcertante. ¿Qué quería decir con el vínculo que tienes con tu padre? ¿Y cómo podía ella misma ser la clave para abrir esa puerta? Con determinación, Florita volvió a acercarse a la puerta, tocándola una vez más, esta vez con más firmeza. Cerró los ojos, intentando concentrarse, buscar alguna conexión con ese pasado oculto, con algo que le permitiera desvelar lo que el destino le tenía preparado. De pronto, los símbolos brillaron con una intensidad inusitada. El aire a su alrededor se cargó de una electricidad palpable. Un profundo eco reverberó en la roca, y ante sus ojos, comenzaron a formarse palabras en una lengua antigua, desconocida para ella, pero que, sin embargo, le resultaba extrañamente familiar. El que camina sin miedo, el que se enfrenta a su propia sombra, será el que rompa el cerco de la ignorancia.
Florita no comprendió completamente el mensaje, pero algo dentro de ella le dijo que esas palabras tenían un significado crucial. Fue entonces cuando sintió un tirón en su pecho, una especie de impulso que la invitaba a hablar, a pronunciar las palabras que parecían surgir desde lo más profundo de su ser. La verdad se oculta en lo profundo de uno mismo, como la semilla en la tierra. Murmuró, casi sin darse cuenta de que las palabras fluían de sus labios. En cuanto las pronunciaron, la roca comenzó a vibrar, y la puerta, que antes parecía fija y sin vida, comenzó a moverse lentamente. La piedra se partió en dos, dejando un hueco oscuro que se adentraba en las entrañas de la tierra. Florita dio un paso hacia adelante, el corazón acelerado, mientras el eco de las palabras resonaba en su mente. No podía explicar cómo había sabido que debía decir eso, pero en el instante en que lo hizo, algo en su interior cobró sentido. Algo se despertó dentro de ella, como una chispa que encendió una llama. Alfonso, que había observado todo con una intensidad que solo aquellos que conocen el verdadero poder de los secretos podían tener, asintió lentamente. Lo sabía, dijo, con una sonrisa fugaz. Ahora está preparada para seguir. Florita no dijo nada, pero sus ojos brillaban con una mezcla de temor y determinación. Había abierto la puerta, y aunque la oscuridad que se extendía ante ella parecía infinita, ahora sabía que no podía dar marcha atrás. Era el momento de seguir adelante, de adentrarse en los secretos de su padre, en los secretos que había estado buscando toda su vida. Y con ese pensamiento en mente, cruzó el umbral. Capítulo 8. El corredor de las sombras. El aire detrás de la puerta era denso, casi tangible, y al cruzar el umbral, Florita sintió que el mundo a su alrededor cambiaba, como si el tiempo mismo hubiera cedido a alguna fuerza antigua y desconocida. El corredor que se extendía ante ella estaba sumido en una oscuridad profunda, que ni siquiera la luz tenue que emitía su brújula podía disipar completamente. A cada paso que daba, la neblina parecía envolverla un poco más, hasta casi hacerla desaparecer. El sonido de sus pisadas, primero firmes y decididas, comenzó a resonar con un eco extraño, como si los muros de este corredor oculto estuvieran vivos, observándola, esperando algo. Las paredes, cubiertas de símbolos que brillaban débilmente en la oscuridad, parecían moverse, cambiando su forma con cada mirada que Florita dirigía hacia ellas. Era como si las sombras mismas tuvieran vida propia. Alfonso la seguía en silencio, su presencia una constante que la tranquilizaba, pero también la inquietaba. Había algo en su quietud que no parecía natural, como si él ya hubiera estado aquí antes, como si él hubiera recorrido este mismo camino sin necesidad de palabras. Florita avanzó con cautela, guiándose por la luz tenue que emanaba de la brújula. Cuanto más caminaba, más le parecía que el tiempo se dilataba. La sensación de que cada paso que daba la acercaba más a un abismo del que no habría retorno era cada vez más palpable. No podía evitar la sensación de que algo invisible las observaba, algo que no deseaba ser descubierto. En un momento, el pasillo se amplió repentinamente, dando paso a una cámara circular. En el centro de la sala, una enorme roca, pulida y brillante, se erguía, suspendida en el aire. Florita la observó detenidamente, con la sensación de que esa roca no era una simple formación natural. La energía que emitía era tan intensa que la hizo retroceder un paso. Alfonso, sin inmutarse, se acercó a la roca y extendió la mano. Unos destellos de luz dorada surgieron de su palma, como si la roca respondiera a su toque. Florita se acercó, cautelosa, observando cómo la superficie de la roca comenzaba a cambiar, transformándose en una superficie translúcida que revelaba lo que había dentro. Un objeto brillante, de forma irregular, que flotaba en su interior. El brillo era cegador, y la sensación de que esa piedra contenía algo muy antiguo y muy poderoso era innegable. Florita sintió la urgencia de entender, de descubrir lo que había dentro de esa roca, pero algo en su interior le advertía que no debía tocarla. Era como si esa piedra misma estuviera esperando algo, un gesto, una señal, que solo ella podría dar. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz temblorosa, aún sin poder apartar los ojos de la piedra. Alfonso la miró por fin, y sus ojos, oscuros y profundos, reflejaron una mezcla de sabiduría y gravedad. Sin embargo, no parecía dispuesto a dar una respuesta inmediata. En lugar de eso, dio un paso atrás y observó la roca con una intensidad que casi hacía palpable la atmósfera de la sala. «Es la clave», dijo finalmente, con voz grave. «La clave para entender el verdadero propósito de todo esto».
No es solo un objeto. Es un fragmento de algo mucho mayor, algo que lleva siglos esperando a ser descubierto. Y tú, Florita, eres la única que puede desvelar su secreto. Florita frunció el ceño, confundida, pero la intuición de que su destino estaba ligado a esa piedra era innegable. Un sentimiento profundo de conexión se despertó dentro de ella, algo que había estado latente y que ahora comenzaba a cobrar sentido. Sin embargo, antes de que pudiera preguntarle más, la roca comenzó a vibrar. Un sonido bajo y grave llenó el aire, como si un gran motor antiguo se pusiera en marcha. De repente, la piedra se rompió en varios fragmentos brillantes que se desintegraron en el aire, dejando una serie de símbolos flotantes en su lugar. Florita observó, fascinada, cómo estos símbolos comenzaban a girar a su alrededor, formando una espiral que parecía conectar el cielo y la tierra. La energía que desprendían era tan intensa que Florita sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Esto no es un objeto, Florita. Es un portal», dijo Alfonso, su voz sonando lejana, como si estuviera hablándole desde otro lugar. «Un portal hacia el corazón de los secretos que tu padre guardaba, hacia la verdad que has estado buscando». La espiral de símbolos comenzó a acelerarse, girando más rápido, hasta que la sala entera se iluminó con un resplandor cegador. Florita, sin poder apartar la vista, dio un paso atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, algo la empujó hacia el centro de la espiral. El aire se volvió espeso, la presión en su pecho creció, y sintió como su mente comenzaba a ser arrastrada por la vorágine de energía. Alfonso desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí, y Florita, ahora sola en medio de la espiral, se sintió suspendida en el tiempo y en el espacio. Todo a su alrededor se desvaneció en una bruma etérea, hasta que la luz se concentró en un único punto frente a ella. El portal brilló con una intensidad insoportable, y Florita, sin poder resistir, dio un paso hacia él. El momento de la verdad había llegado. La última puerta estaba a punto de abrirse. Capítulo 9. La revelación del alma. La luz del portal la envolvió por completo, cegándola en un resplandor que no provenía de ninguna fuente física, sino de una energía ancestral, pura y vibrante. Florita sintió como si su ser entero estuviera siendo absorbido por la luz, como si las sombras de su vida y sus dudas se desvanecieran en un solo destello. El tiempo, la distancia, todo se diluyó en esa bruma de energía, y el espacio en el que se encontraba dejó de tener forma. Cuando la luz finalmente comenzó a desvanecerse, Florita se encontró en un lugar completamente distinto. El suelo bajo sus pies no era de piedra ni de tierra, sino que parecía estar compuesto por fragmentos de cristal, reflejando una luz suave que no provenía de ningún sol visible, sino de una fuente interior y misteriosa. El aire estaba cargado de una serenidad infinita, una calma profunda que la envolvía y la penetraba hasta lo más hondo de su ser. A lo lejos, podía ver una figura, un hombre de pie, con el rostro iluminado por la misma luz que había visto en el portal. Él no estaba mirando a Florita, sino que contemplaba una vasta extensión de oscuridad, como si esperara a que algo sucediera. La figura era familiar, pero no podía identificarla completamente. El rostro estaba cubierto por una capa de sombras, como si la memoria de esa figura se desvaneciera apenas intentara recordarla. Florita se acercó lentamente, el sonido de sus pasos resonando en la quietud del lugar, aunque no había ecos, ni ruido alguno, solo el sonido sutil del flujo de energía a su alrededor. La figura permanecía inmóvil, ajena a su acercamiento. El aire se cargó de una intensidad que casi podía tocarse, y al llegar lo suficientemente cerca, Florita pudo escuchar una voz en su interior, como un susurro del viento. «Estás aquí, al fin», dijo la voz, aunque no parecía provenir de la figura, sino de todo el entorno que la rodeaba. Era una voz profunda, etérea, que resonaba en su alma misma. Florita se detuvo. El reconocimiento la golpeó como una ola de luz. Era la voz de su padre, la voz que había buscado durante tanto tiempo y que, de alguna forma, había siempre estado con ella, aunque silenciosa y lejana. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, y su cuerpo se estremeció de emoción y confusión. «Padre», susurró, sin saber si la figura frente a ella lo era realmente o si era una ilusión de la mente. La figura se giró lentamente, y Florita, con el aliento contenido, vio finalmente el rostro que tanto había anhelado. Los ojos de su padre, brillando con una intensidad que no había visto nunca en vida, la miraron profundamente, como si estuviera mirando directamente a su alma. Su mirada no era solo de reconocimiento,
sino de una comprensión infinita, como si hubiera estado esperando a Florita toda su vida. Florita, dijo su padre, su voz llena de una melancolía suave. Has llegado aquí por una razón, por un destino que solo tú puedes cumplir. No soy solo tu padre, hija mía. Soy un reflejo de todo lo que has sido, y todo lo que aún eres por descubrir. Florita, con lágrimas acumulándose en sus ojos, dio un paso hacia él, pero al hacerlo, una sensación extraña la detuvo. No podía tocarlo, como si la distancia entre ellos fuera más que física, como si fuera un abismo de tiempo y comprensión. ¿Por qué no pude encontrarte antes?, preguntó, su voz quebrada. La pregunta que había estado guardando por tanto tiempo. La figura de su padre sonrió con una calma que parecía tranquilizarla, pero también la llenaba de una inquietud indescriptible. Porque no era el momento, mi querida Florita. Este viaje que has comenzado, esta búsqueda que parece interminable, te ha llevado hasta mí, pero no para traerme de vuelta. Lo que has estado buscando siempre ha estado dentro de ti. El mapa, la brújula, las respuestas, todo esto te ha guiado hacia tu interior. Yo soy solo un reflejo de lo que necesitas descubrir en ti misma. Florita se quedó allí, inmóvil, tratando de procesar sus palabras. Todo lo que había vivido, todo lo que había buscado, había sido una preparación para este momento. Pero no había esperado que la respuesta fuera tan abstracta, tan profundamente interior. Su mente daba vueltas, tratando de comprender, mientras la luz a su alrededor seguía brillando con la misma intensidad, pero ahora con un matiz de calma que la invitaba a reflexionar. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó, con la voz llena de incertidumbre. Su padre la miró fijamente, como si estuviera pesando sus palabras con una sabiduría infinita. Debes seguir adelante. Lo que has encontrado aquí no es el final, Florita. Es solo el comienzo. El mundo tiene muchos más secretos por revelarte, y tu alma está destinada a conocerlos, a comprenderlos. No temas lo que está por venir, porque lo que buscas no es algo que se pueda dar. Es algo que debe emerger de ti misma, como un río que siempre ha existido, pero que solo ahora comienza a fluir. Las palabras de su padre resonaron en su corazón como una campana, despertando algo en su interior. Era como si hubiera estado viviendo en un sueño hasta ahora, y las palabras que acababa de escuchar fueran el despertador que la empujaba a ver la realidad con otros ojos. El mapa, la brújula, todo había sido un camino hacia el entendimiento de sí misma, hacia la verdad que siempre había estado oculta en lo profundo de su ser. La luz que la rodeaba comenzó a desvanecerse, pero no de una manera abrupta. Fue como si la luz se fundiera con la oscuridad, creando un equilibrio perfecto, una armonía en la que Florita comenzó a sentir una paz interior que nunca antes había experimentado. La figura de su padre comenzó a desvanecerse lentamente, como una imagen que se disuelve en la niebla. Sin embargo, antes de desaparecer por completo, la última cosa que él dijo resonó en su mente. Recuerda, Florita. El verdadero viaje no es hacia afuera. Es hacia adentro. Solo cuando te entiendas a ti misma, serás capaz de comprender el mundo que te rodea. Y con esas palabras, la figura se desvaneció por completo, y Florita se encontró de nuevo sola en la vasta luz que había sido la fuente de su revelación. La paz que había encontrado en su interior la envolvía ahora por completo, y una nueva claridad comenzó a crecer en su corazón. El viaje hacia el conocimiento de sí misma, aunque largo y arduo, ahora tenía sentido. Florita estaba lista para lo que viniera. Capítulo 10. La puerta del regreso. La calma que había encontrado en la luz interior comenzó a desvanecerse, dejando a Florita con una sensación extraña de vacío. Aunque la revelación de su padre había llenado su alma con una comprensión profunda, sentía, al mismo tiempo, una resistencia, como si algo en su ser se oponía a regresar al mundo que había dejado atrás. Las sombras que habían desaparecido ahora empezaron a formarse nuevamente, pero ya no eran las mismas sombras de antes. Eran sombras cargadas de significado, con una textura más densa, más compleja. Florita pudo ver, al fondo de ese mundo, una figura conocida. Era Alfonso, parado frente a una puerta que parecía ser de cristal, más resplandeciente que cualquier otra cosa en el mundo. Al principio, Florita no entendió el propósito de esa puerta. Parecía un reflejo, una ilusión fugaz. Pero al acercarse, la sensación de que la puerta no solo era una salida, sino también un umbral de transformación, se hizo más clara. ¿Alfonso?, preguntó con una voz baja,
casi susurrante, incapaz de comprender por completo la situación. Él no respondió, pero su mirada hacia Florita estaba cargada de un mensaje que solo ella podría captar. Se acercó lentamente a la puerta de cristal y tocó su superficie, que comenzó a brillar con un resplandor dorado. La puerta, que parecía tan sólida y real en su apariencia, ahora vibraba con una energía palpable, como si estuviera viva, esperándola. Florita caminó hacia él, sintiendo que algo profundo en su interior le indicaba que la única manera de avanzar era atravesar esa puerta, pero lo que le esperaba al otro lado era incierto, un misterio por resolver. ¿Era el final del viaje? ¿O simplemente el comienzo de algo aún más grande? Al llegar a su lado, Alfonso extendió su mano hacia ella, y con un leve gesto, la invitó a tocar la puerta. Aunque la duda nublaba su mente, Florita, sin pensarlo más, puso su mano sobre el cristal. En ese momento, todo se detuvo. El tiempo se suspendió. La luz que emanaba de la puerta comenzó a fusionarse con la energía que había sentido dentro de sí misma, creando una sensación de conexión inquebrantable. De repente, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, haciendo que sus cabellos se erizaran. En un parpadeo, el espacio que la rodeaba comenzó a girar, como si el mundo mismo se hubiera transformado en una espiral interminable. Florita, sin poder resistir, cerró los ojos, sintiendo que todo a su alrededor se disolvía, dejándola en un vacío donde solo quedaba la conciencia de su propio ser. Cuando volvió a abrir los ojos, la oscuridad que la había rodeado se desvaneció lentamente, y comenzó a distinguir formas a su alrededor. Estaba de nuevo en el corredor del principio, pero todo parecía diferente. Los símbolos en las paredes brillaban con una intensidad que antes no tenían, y las sombras ya no eran las mismas. Ahora parecían ser ecos de lo que había vivido, vestigios de su búsqueda. Alfonso ya no estaba a su lado, y la puerta de cristal se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Florita miró a su alrededor, sintiendo la presencia de una nueva realidad. El aire estaba más denso, como si el espacio mismo estuviera cargado de las respuestas que tanto había anhelado. Sin embargo, ahora entendía que las respuestas no venían en forma de objetos o símbolos, sino en forma de experiencias, de momentos vividos y de decisiones que debía tomar por sí misma. El corredor ya no parecía un camino lineal, sino un vasto espacio lleno de bifurcaciones, cada una representando un futuro posible. Florita comprendió que no había un único destino, sino muchos, y que cada paso que daba la llevaba a una nueva versión de sí misma, una nueva oportunidad para entender el mundo y a ella misma de maneras que nunca habría imaginado. El viaje no había terminado. Había llegado a un punto de inflexión, una encrucijada entre lo conocido y lo desconocido, pero lo que había aprendido le daba la fuerza para seguir adelante. La clave no estaba en conocer el final del viaje, sino en abrazar la transformación que cada nuevo paso le ofrecía. Florita dio un paso hacia adelante, sin mirar atrás, confiando en que la luz interior que había descubierto en sí misma sería la guía para lo que viniera. Ya no era solo una hija en busca de su padre, ni una persona perdida tratando de encontrar su camino. Ahora era alguien que entendía que su destino estaba en sus manos, que las decisiones que tomara definirían el curso de su vida. El corredor se extendió ante ella, lleno de sombras y luces, de misterios y revelaciones. Florita caminó hacia lo incierto, hacia el futuro que había comenzado a forjar con cada uno de sus pasos. Y aunque el mundo seguía siendo vasto y desconocido, ya no sentía miedo. Porque sabía que, al final, cada puerta que cruzara la acercaría más a la verdad que había estado buscando, la verdad sobre sí misma y sobre el mundo que la rodeaba. En ese momento, Florita comprendió que el verdadero viaje nunca se trata de encontrar un lugar, sino de entenderse a uno mismo en el camino. Y con esa comprensión, comenzó su nueva travesía, más fuerte, más sabia, y más decidida que nunca. Capítulo 11. La verdad revelada. Florita avanzaba por el corredor, sus pasos resonando suavemente sobre el suelo de mármol. La luz, aunque tenue, seguía guiándola como una estrella distante, pero cada vez más cerca, como si el mismo espacio la estuviera abrazando y ofreciendo un refugio seguro. Todo a su alrededor era extraño, y sin embargo, familiar. Un sentimiento de transformación recorría su ser. Ya no era la misma de antes. El aire, cargado de misterio, le susurraba secretos apenas audibles. La sensación de estar en un umbral, de haber cruzado algo irreparable, la envolvía por completo. Cada rincón del pasillo parecía estar lleno de recuerdos,
como si el lugar estuviera impregnado con los ecos de las decisiones pasadas y las decisiones aún por tomar. Los recuerdos de su vida, ahora convertidos en sombras, se proyectaban en las paredes, como si estuviera pasando por un túnel del tiempo. Cada imagen, cada instante, era un reflejo de quien había sido y quien había dejado atrás. A lo lejos, una figura emergió en el horizonte, una sombra que caminaba lentamente hacia ella. Florita se detuvo, su corazón se aceleró. El ser que avanzaba hacia ella parecía un eco de su propio ser, un reflejo en el espejo de su alma. A medida que se acercaba, el rostro de la figura comenzó a definirse, y Florita comprendió que no era una sombra, sino alguien real. La figura, que había sido difusa al principio, ahora se presentaba ante ella como alguien conocido, su madre. Florita se quedó paralizada, sorprendida. Su madre había desaparecido en su infancia, y no había vuelto a verla en años. ¿Cómo podía ser posible que estuviera aquí, en este lugar, frente a ella? El tiempo parecía haberse detenido en el instante en que sus miradas se encontraron. La madre de Florita la miraba con una expresión de serenidad, pero también con una tristeza profunda, como si llevara consigo el peso de un amor perdido. «Madre», susurró Florita, con la voz quebrada por la emoción. La figura de su madre no respondió de inmediato. En lugar de eso, la mirada de la mujer pareció penetrar profundamente en los ojos de Florita, como si estuviera buscando algo dentro de su alma, como si quisiera decirle algo sin palabras. Por fin, la figura habló, su voz suave, pero firme. «Has recorrido un largo camino, hija mía, y has encontrado lo que buscabas. Pero ahora debes enfrentarte a algo aún más grande, la verdad». Florita frunció el ceño, desconcertada. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué verdad? ¿Acaso no había descubierto ya lo suficiente sobre sí misma? Su madre dio un paso hacia ella, y al hacerlo, la atmósfera pareció volverse más densa, como si las paredes del corredor se acercaran lentamente. La luz que las rodeaba comenzó a transformarse, volviéndose más cálida y dorada, como si el sol estuviera en su pleno apogeo. El aire se cargó de un aroma floral, como si el tiempo mismo estuviera cambiando. «La verdad es más compleja de lo que imaginas», dijo su madre, acercándose aún más a Florita. «No se trata solo de lo que ves, sino de lo que sientes, de lo que llevas dentro. Has estado buscando respuestas, pero las respuestas no siempre están en los lugares que esperas». Florita miró a su madre, buscando comprender esas palabras. La figura de su madre, aunque etérea, parecía tener la sabiduría de alguien que había experimentado la vida de una manera más profunda, más trascendente. Y en sus ojos, Florita veía un reflejo de sí misma, una parte de su alma que se había perdido en algún punto del camino. «¿Qué es lo que tengo que entender, madre?», preguntó Florita, su voz ahora firme, aunque cargada de incertidumbre. La mujer sonrió, un gesto suave, casi maternal, pero lleno de una tristeza inexplicable. «La verdad no se trata solo de encontrar respuestas a tus preguntas, sino de aceptar las preguntas mismas. La vida no es un camino lineal, y las respuestas no siempre están claras. Lo que has estado buscando, hija mía, está dentro de ti, y solo tú puedes descubrirlo». Florita sintió una profunda emoción recorrer su ser. ¿Cómo podía haber estado buscando fuera de sí misma todo este tiempo, cuando la respuesta había estado dentro de ella desde el principio? No era solo una cuestión de descubrir lo que había sucedido, de entender su pasado o el mundo que la rodeaba. La verdad, la verdadera verdad, estaba en cómo ella se percibía a sí misma, en la forma en que aceptaba su propio ser, con todos sus defectos, miedos y deseos. Su madre la miró una última vez con ojos llenos de amor y comprensión. «El camino nunca termina, Florita. Siempre habrá algo nuevo que descubrir, algo nuevo que aprender. Pero la clave está en cómo vives ese camino, en cómo eliges ser tú misma, sin importar lo que los demás piensen, sin importar lo que el mundo te diga». Y en ese momento, Florita entendió. Comprendió que la verdad era un proceso continuo, que nunca habría una revelación definitiva, sino una serie de momentos, de elecciones, de aprendizajes. La verdad era vivir, ser consciente de cada paso, de cada respiración. Era comprender que no se trata de tener todas las respuestas, sino de abrazar el viaje con todo lo que conlleva. Florita sintió una paz profunda en su corazón, una paz que no había experimentado antes. No necesitaba más respuestas, no necesitaba más certezas. Había encontrado la verdad en sí misma, y con ello,
había encontrado la libertad. La figura de su madre comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera parte del viento, dejándola con una sensación de amor infinito. Florita cerró los ojos por un momento, dejando que la calma la envolviera por completo. Cuando los abrió de nuevo, el corredor ya no estaba. El lugar había cambiado, pero la sensación de paz seguía en su interior. Ella estaba lista para seguir adelante, porque había aprendido la lección más importante. La verdad no es algo que se encuentra, sino algo que se vive. Y con esa comprensión, Florita comenzó su camino hacia lo desconocido, confiada en que lo que viniera ya no la asustaba. Porque sabía que el verdadero viaje era hacia adentro, y ella, finalmente, estaba preparada para recorrerlo. Capítulo 12. La luz interior. Florita avanzaba, sin prisa pero con una determinación renovada, por lo que parecía un vasto campo, bañado por una luz cálida que irradiaba desde el horizonte. La brisa fresca acariciaba su rostro, mientras sus pasos sobre la tierra, aunque ligeros, eran firmes, como si cada movimiento estuviera guiado por una fuerza invisible que la impulsaba hacia adelante. El sol comenzaba a descender lentamente, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas. El paisaje, que antes parecía inmutable, se transformaba ante sus ojos, como si el mundo estuviera vivo, respirando con cada uno de sus movimientos. Los árboles que la rodeaban, altos y robustos, parecían inclinarse suavemente, como si la saludaran al paso. Era como si todo lo que había aprendido hasta ese momento se estuviera integrando en su ser, como si cada lección, cada revelación, estuviera formando parte de su alma, preparando su corazón para lo que estaba por venir. El suelo bajo sus pies era firme, y sin embargo, Florita sentía que caminaba sobre una nube. No había dudas en su mente, solo una profunda sensación de claridad. Había encontrado algo dentro de sí misma, algo que la conectaba con el universo entero. El peso de las preocupaciones que antes la acompañaban, los miedos que había cargado durante tanto tiempo, se desvanecían poco a poco, como el rocío de la mañana al contacto con los rayos del sol. El horizonte, que antes parecía lejano e inalcanzable, ahora estaba más cerca, como si le estuviera invitando a avanzar. Florita, sin dudarlo, comenzó a caminar hacia él, guiada por una fuerza interna que no podía explicar, pero que sentía con cada fibra de su ser. A medida que se acercaba, la luz que emanaba del horizonte se intensificaba, bañándola con su resplandor, envolviéndola en una especie de halo dorado. A lo lejos, una figura comenzó a dibujarse en la distancia. Era una silueta humana, pero la figura parecía irradiar una luz propia, como si fuera parte de esa misma energía que la rodeaba. Florita aceleró el paso, sus pies tocando el suelo con más ligereza a medida que la figura se acercaba. «Florita», dijo una voz suave pero clara, una voz que parecía venir de todas partes a la vez, y al mismo tiempo, desde dentro de su propio ser. Florita levantó la vista y vio a una mujer de cabello largo y luminoso, vestida con una túnica blanca que brillaba con la misma luz que la rodeaba. La mujer la miraba con una expresión de profunda sabiduría y comprensión, como si conociera todos los secretos del universo, pero al mismo tiempo, veía en Florita una promesa, una chispa de algo grande por venir. «¿Quién eres?», preguntó Florita, la curiosidad iluminando su rostro. La mujer sonrió suavemente, y sus ojos brillaron con una luz cálida, como el sol al final del día. «Soy una parte de ti, Florita. Soy la luz que siempre ha estado dentro de ti, esperando ser descubierta. No soy un ser externo, sino una manifestación de lo que eres en tu esencia más profunda. Yo soy la conciencia que siempre has buscado fuera, pero que siempre ha estado dentro de ti». Florita la miró, un torrente de emociones invadiendo su corazón. Era difícil comprender completamente lo que la mujer decía, pero algo en su interior le indicaba que era la verdad. Había estado buscando fuera, había estado buscando respuestas en los demás, cuando la única verdad que necesitaba ya estaba dentro de sí misma. ¿Cómo puedo vivir con esta verdad?», preguntó Florita, la voz cargada de una mezcla de asombro y temor. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sentía una paz interior que nunca había experimentado. La mujer asintió, como si hubiera esperado esa pregunta. Dio un paso hacia Florita, y la luz que la rodeaba parecía intensificarse, envolviendo a ambas en una esfera de energía radiante. Vivir con la verdad es abrazar lo que eres, sin temor, sin juicio. Es aceptar que no siempre tienes todas las respuestas, pero confiar en que cada paso te lleva más cerca de la esencia de tu ser.
La luz interior no es algo que se conquista de una sola vez, sino que se cultiva con cada acción, con cada pensamiento, con cada momento de conciencia plena. La verdad no está fuera de ti, Florita, y no se trata de encontrarla en un solo lugar. La verdad es algo que se vive, se experimenta y se comparte. Florita, al escuchar estas palabras, sintió como algo profundo se despertaba dentro de ella. No era la revelación de una verdad absoluta que cambiaría su vida de inmediato, sino una invitación a vivir de manera auténtica, a conectarse con su propio ser sin máscaras, sin esconderse detrás de las expectativas de los demás. La luz que la rodeaba, la misma luz que había guiado su camino hasta ese momento, ahora la llenaba desde adentro, iluminando cada rincón de su ser. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Florita, sintiendo que su alma estaba lista para dar el siguiente paso, pero necesitando comprender qué camino tomar. La mujer asintió nuevamente, y con una sonrisa tranquila, dijo: «Sigue caminando, Florita. No necesitas saber todo de inmediato. El viaje nunca termina, pero cada paso que das te acerca más a tu verdadero yo. La luz que has encontrado no es un destino, sino una guía. Y cada día, cada elección, será un reflejo de la luz interior que has despertado. Vive con plenitud, con amor y con aceptación, y verás cómo todo a tu alrededor empieza a transformarse». Con esas palabras, la mujer comenzó a desvanecerse lentamente, como si se integrara con la luz misma, hasta que su figura desapareció por completo. Florita se quedó allí, sola, pero no desamparada. En su corazón, sentía una calma profunda, como si hubiera encontrado la respuesta que buscaba en toda su vida. No se trataba de llegar a un destino, sino de ser consciente de cada momento, de vivir con autenticidad y de confiar en su propia luz interior. El sol ya casi se había puesto, y la luz del atardecer seguía bañando el paisaje, pero ahora, para Florita, no había nada que temer. Sabía que el verdadero viaje acababa de comenzar, y que cada paso que daba la llevaría a una nueva comprensión de sí misma y del mundo. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, Florita, con una sonrisa serena en su rostro, comenzó a caminar nuevamente, hacia el futuro que ella misma crearía, guiada por la luz de su corazón. Capítulo 13. El despertar del ser. El viento susurraba entre los árboles, trayendo consigo el fresco aroma de la tierra mojada y la fragancia de las flores que brotaban con la promesa de la primavera. Florita caminaba sin prisa, sintiendo como cada paso resonaba en su alma. Cada movimiento era más consciente, más sutil, como si el mundo a su alrededor se hubiera convertido en una danza infinita, en la que ella ya no era una espectadora, sino una participante activa, en perfecta armonía con todo lo que la rodeaba. El cielo, teñido de tonos morados y lilas, parecía reflejarse en el profundo lago frente a ella. Las aguas calmas ofrecían un espejo del cielo, y por un momento, Florita se detuvo, sintiendo una extraña conexión con esa quietud. El reflejo de su rostro sobre el agua era claro, pero no solo veía su imagen física. Veía algo más profundo, algo que trascendía su cuerpo, una luz interna que ahora comenzaba a brillar con mayor intensidad. «¿Qué es esto?», pensó, alzando una mano hacia el agua, como si intentara tocar la esencia misma de lo que estaba viendo. Sin embargo, la respuesta no vino en forma de palabras, sino de una sensación que la envolvió, una sensación de calma y unidad. Era como si algo dentro de ella despertara de un sueño largo, profundo y lleno de secretos no revelados. De repente, una voz familiar, suave pero poderosa, resonó en su mente, como un eco lejano. «El despertar no es un acto de fuerza, Florita. Es un regreso al origen. Es recordar lo que ya sabías antes de que el mundo te hablara». Florita cerró los ojos por un instante, dejando que esas palabras penetraran profundamente en su ser. No era la primera vez que oía esa voz, pero ahora, algo en su interior entendía. No era un despertar de conocimiento, sino de comprensión, de reencuentro con lo que siempre había sido parte de ella, pero que, por miedo o por distracción, había dejado de lado. La conexión con su propia esencia había estado oculta, pero nunca perdida. A medida que la brisa acariciaba su rostro, Florita sintió como su cuerpo se relajaba, como la tensión acumulada a lo largo de los años comenzaba a desvanecerse. No necesitaba forzar nada. Todo estaba sucediendo de manera natural, como una flor que se abre a la luz del sol después de una tormenta. La autenticidad que tanto había buscado no era algo externo. Siempre había estado dentro de ella, en su respiración, en su corazón, en la profundidad de su ser. En ese momento,
Florita entendió que el despertar no era un proceso que ocurría solo una vez, sino una serie de momentos, pequeños destellos de conciencia, de percepción renovada. Era un camino que no llevaba a un final definitivo, sino a una constante evolución, a un fluir continuo hacia una comprensión más profunda de quién era ella realmente. El sol, ya a punto de desaparecer por completo en el horizonte, parecía confirmar su revelación. La luz del día estaba cediendo al manto de la noche, pero Florita no temía la oscuridad. Sabía que, en ese espacio, en la quietud de la noche, la verdad seguiría revelándose. Con una sonrisa serena en su rostro, Florita se inclinó hacia el agua, tocando suavemente la superficie, y al hacerlo, se sintió más conectada que nunca con su entorno, con su ser. Como si el lago, el cielo y la tierra se fusionaran con su propia esencia, recordándole que todo estaba interconectado, que su despertar era también el despertar del mundo que la rodeaba. Este es solo el comienzo, se dijo a sí misma, sus palabras llevadas por el viento. En su corazón, no había duda de que había algo más grande esperando, algo que trascendía las limitaciones humanas, algo que solo podía experimentarse a través del despertar del ser. En ese preciso instante, Florita comprendió que no necesitaba buscar más respuestas afuera. El universo entero ya estaba dentro de ella. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Florita, con una paz inquebrantable, comenzó a caminar hacia adelante, hacia lo desconocido, pero con una certeza renovada, ya no estaba perdida. El camino, ahora iluminado por la luz interior que había despertado, la llevaría exactamente donde necesitaba estar. Al dar ese primer paso hacia la oscuridad de la noche, Florita supo que la luz de su ser la guiaría para siempre, sin importar a dónde la llevara el viento. Capítulo 14. La prueba del alma. La luna, en su fase creciente, bañaba el paisaje con su luz plateada, impregnando todo a su paso de una serenidad que parecía intemporal. Florita avanzaba por el sendero, que serpenteaba a través del bosque, como si el mismo bosque le hablara con sus susurros, con el crujir de las hojas y el canto lejano de las criaturas nocturnas. No estaba sola. Aunque su único acompañante era el silencio profundo de la naturaleza, ese silencio que no era vacío, sino lleno de significado, lleno de presencia. El aire fresco y húmedo acariciaba su rostro, y el suave murmullo del viento entre las ramas parecía ser la única música en un mundo que parecía suspenderse en el tiempo. Cada paso que daba resonaba dentro de ella, como si el eco de sus pies tocando la tierra fuera una llamada de algo más grande que ella misma, algo que la invitaba a adentrarse en su propio ser, en las profundidades de su alma. Florita había recorrido ya un largo camino desde aquel día en el que la mujer luminosa le habló sobre la luz interior. Cada paso había sido una revelación, una lección, pero también una carga. El despertar no era solo la experiencia de la iluminación, sino la toma de conciencia de lo que había quedado atrás, lo que debía ser sanado, lo que debía ser enfrentado. Había aprendido a ser más consciente, más presente, pero también a ser más honesta consigo misma, a mirar sus sombras, sus miedos, sus deseos insatisfechos, a la cara. La verdad no era solo luz, sino también oscuridad, y Florita comenzaba a entender eso. El camino del despertar no solo la había conducido hacia la paz, sino que también la había empujado hacia los rincones más oscuros de su corazón, lugares que había preferido ignorar, pero que, tarde o temprano, debían ser enfrentados. A medida que caminaba, el aire se tornó más pesado, y una sensación de inquietud comenzó a invadirla. El suelo bajo sus pies ya no era tan firme, y las sombras de los árboles parecían alargarse de manera extraña, como si tuvieran vida propia, como si estuvieran observándola en silencio. El paisaje comenzó a distorsionarse, las formas se mezclaban, y por un momento, Florita sintió como si estuviera caminando a través de un sueño, o tal vez de una pesadilla. ¿Es esto parte del proceso?, se preguntó, pero no encontró respuesta. La sensación de incomodidad crecía dentro de ella, y su mente comenzó a llenarse de preguntas. Pero lo que más la inquietaba era la presencia de algo desconocido, algo que no podía ver, pero que sentía, algo que parecía estar acechando entre las sombras, aguardando el momento adecuado para revelarse. La incertidumbre la envolvía, y por un instante, Florita deseó detenerse, refugiarse en la seguridad del mundo que conocía. Pero algo dentro de ella, algo profundo, le dijo que debía continuar, que no podía dar marcha atrás. El despertar era un proceso que no permitía retrocesos, solo avances, aunque esos avances pudieran ser dolorosos, difíciles. Fue entonces cuando una voz, profunda y resonante, rompió el silencio de la noche.
La voz parecía provenir de todas partes, como un eco que reverberaba en cada rincón de la oscuridad. Florita, has llegado hasta aquí, pero el camino no termina. Aún debes enfrentar la prueba final, la que determinará si tu alma está lista para lo que vendrá. Florita se detuvo en seco, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. No sabía de dónde venía la voz, pero sentía su poder, su autoridad. Una mezcla de miedo y curiosidad la envolvió. ¿Qué prueba?, preguntó, su voz apenas un susurro en la vastedad del paisaje nocturno. La respuesta llegó rápidamente, sin titubeos, como si la voz conociera su alma, como si supiera lo que necesitaba escuchar. La prueba del alma es la prueba de la verdad. No la verdad que se encuentra en las palabras, ni en los pensamientos, sino en lo que resides en tu ser más profundo. De nada sirven las ilusiones, los deseos, las máscaras que has llevado. La prueba consiste en enfrentarte a ti misma, sin adornos, sin excusas. ¿Estás lista para ver quién eres en realidad, sin los filtros del miedo o de las expectativas ajenas? Florita sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La voz no era cruel, pero su firmeza hacía que cada palabra se clavara en su corazón. ¿Estaba lista? La respuesta no era sencilla. ¿Realmente podía enfrentarse a la totalidad de su ser? ¿Podría ver sus propios defectos, sus inseguridades, sus sombras, y aceptarlas sin caer en la desesperación? La duda comenzó a crecer dentro de ella, pero también una extraña sensación de alivio. Porque quizás, solo quizás, lo que la voz decía era cierto. La verdad no era algo que se pudiera encontrar afuera, ni siquiera en la reflexión intelectual. La verdad era una experiencia interna, una que solo podía ser comprendida desde la autenticidad más pura. Estoy lista, dijo, su voz mucho más firme de lo que se sentía en su interior. Había algo en su determinación que no podía negar, algo que la impulsaba a seguir adelante, aunque la incertidumbre la rodeara. La voz hizo una pausa, como si evaluara su respuesta, y luego, con una calma profunda, dijo: Entonces, avanza. La prueba comienza ahora. Con esas palabras, el paisaje a su alrededor comenzó a transformarse. Las sombras de los árboles se alargaron, las formas se distorsionaron aún más, y el camino se volvió cada vez más incierto. Florita, sin embargo, no retrocedió. Su respiración se hizo más profunda, más consciente, y cada paso que daba parecía un enfrentamiento con sus propios miedos. El aire se volvió denso, y un sentimiento de claustrofobia comenzó a invadirla. Podía sentir cómo sus dudas y temores comenzaban a surgir a la superficie. Las voces del pasado, las expectativas que había llevado durante toda su vida, comenzaron a susurrar en su mente. No eres suficiente, decían. No puedes hacerlo, murmuraban. Pero Florita no se detuvo. Con cada paso, sus inseguridades se hacían más evidentes, pero también se volvía más consciente de ellas, como si estuviera despojándose de las capas de una cebolla, capa tras capa, hasta llegar al núcleo. No era fácil, pero la sensación de liberación que la acompañaba cada vez que dejaba ir una parte de su antiguo ser era indescriptible. En un momento dado, Florita llegó a un claro en el bosque, donde la luna iluminaba con fuerza. Allí, en el centro del claro, había un espejo grande, con un marco dorado que brillaba suavemente. Al acercarse, Florita vio su reflejo, pero no solo su rostro. Vio su alma, con todas sus luces y sombras, sus deseos y miedos, sus momentos de claridad y de confusión. Vio su verdadero ser, tal y como era, sin adornos ni distorsiones. La prueba, finalmente, era ver la totalidad de su ser, sin negar nada, sin esconderse. Y, al hacerlo, Florita entendió. La verdad no era algo que se pudiera alcanzar de manera inmediata, ni un concepto fijo. La verdad era un proceso, una constante evolución, un baile entre la luz y la sombra, y solo cuando se aceptaban ambas partes sin juicio, se podía experimentar la paz interior. Florita sonrió ante su reflejo, no porque hubiera alcanzado alguna perfección inalcanzable, sino porque finalmente había aceptado ser quien era, con todo lo que eso implicaba. Y en ese momento, el espejo desapareció, y el bosque volvió a tranquilizarse, como si la naturaleza misma estuviera aprobando su viaje. Florita, con el corazón lleno de gratitud, continuó su camino. Había superado la prueba del alma, no porque hubiera alcanzado alguna meta externa, sino porque había sido capaz de mirar dentro de sí misma y abrazar su verdad. Y con cada paso que daba hacia lo desconocido,
Sabía que su viaje aún estaba lejos de terminar, pero que ya no caminaba sola. Capítulo 15. El retorno a la esencia. El aire de la mañana parecía susurrar secretos olvidados, y el sol, aún tímido, comenzó a filtrarse entre los árboles, trayendo consigo una luz cálida que abrazaba la tierra con suavidad. Florita se encontraba en la entrada del bosque, justo donde la senda que había recorrido en su largo viaje comenzaba a tomar forma de caminos familiares, como si todo lo vivido hasta entonces hubiera sido una lección inscrita en su alma, un ciclo cerrado que de alguna manera la había transformado para siempre. Al dar un paso más, sintió que sus pies tocaban de nuevo el suelo firme, el que antes le parecía tan banal y ahora le parecía sagrado, como si todo el universo estuviera inscrito en la tierra misma, como si cada molécula del aire tuviera un propósito, una dirección. El sol, como una presencia amable, derramaba su luz dorada sobre ella, y el paisaje que se desplegaba ante sus ojos parecía haber cambiado. Los mismos árboles, las mismas montañas, pero ahora todo respiraba con una verdad distinta, como si el mundo entero le hablara en un lenguaje nuevo y profundo. Florita sintió como una mezcla de gratitud y melancolía la envolvía. Había llegado tan lejos, había recorrido caminos inhóspitos dentro de sí misma, había enfrentado sus sombras y sus luces, y ahora, mientras el mundo a su alrededor comenzaba a resurgir de la oscuridad de la noche, ella también experimentaba un renacimiento, como si al atravesar las puertas del bosque hubiera nacido de nuevo, una vez más, con una perspectiva renovada sobre lo que realmente importa. El ciclo de su vida, el ciclo de su despertar, había alcanzado un punto de inflexión. Ya no era la misma. Ya no podía serlo. Había aprendido a ver más allá de las apariencias, a escuchar la voz silenciosa que reside en lo más profundo del ser. Había comprendido que la verdad no era una revelación externa, ni un conocimiento adquirido de otros, sino una vivencia, una experiencia que surge cuando el alma se sumerge en el vasto océano de su propia esencia. Y esa esencia, Florita lo sabía ahora, no era ni buena ni mala, ni blanca ni negra. Era simplemente un flujo constante de energía, de experiencias y aprendizajes que se desplegaban ante ella con cada respiración. Aunque el camino que había recorrido hasta ese momento parecía haberla alejado del mundo conocido, había algo profundo en su interior que le decía que ahora estaba más cerca que nunca de su verdadera naturaleza. El tiempo, tal como ella lo había comprendido antes, ya no tenía la misma importancia. Había aprendido a vivir en el presente, a sentir cada momento con la intensidad de una llama que arde sin consumir. Y lo más liberador de todo era que, por fin, había aprendido a soltar. A soltar no solo las expectativas de los demás, sino sus propias expectativas sobre sí misma, esas construcciones de la mente que la habían mantenido prisionera durante tantos años. Florita ya no quería ser la persona que los demás esperaban que fuera, no quería ser la imagen que había creado de sí misma en su mente. Ahora solo quería ser, sin más. Al avanzar por el sendero que se extendía ante ella, Florita comenzó a recordar los momentos de incertidumbre, esos momentos en los que había dudado, en los que se había sentido perdida, esos momentos de miedo ante lo desconocido, ante la vastedad de la vida misma. Recordó sus luchas internas, las veces que había temido enfrentarse a lo que estaba más allá de su propia zona de confort, cuando se había aferrado a los límites que ella misma se había impuesto, esas fronteras invisibles que separan el ser auténtico del ser condicionado. Pero en su corazón, Florita entendió que cada uno de esos momentos había sido necesario. Cada paso en falso, cada tropiezo, cada suspiro de desesperación había sido una enseñanza en sí misma. Y entonces, cuando llegó a un claro del bosque, Florita se detuvo. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, creando una sinfonía natural que parecía querer hablarle. En medio de ese rincón de la tierra, Florita se sentó sobre una piedra plana, sintiendo el contacto frío y firme bajo su piel, y permitió que el mundo la rodeara sin resistencia, sin lucha. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que su mente se aquietara, que su corazón se abriera. No había nada más que desear, ni un destino al cual llegar. No había más necesidad de escapar, ni de luchar. En ese momento, solo había un ser presente en la totalidad de su ser, conectado con todo lo que la rodeaba. La paz llegó como un río tranquilo, como un susurro profundo que se deslizaba suavemente por su interior. Había llegado a un punto de reconciliación con sí misma, un punto en el que todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido, adquiría su sentido. La vida, en su inabarcable vastedad, ya no le parecía una carga ni una búsqueda interminable. Ahora entendía que todo es transitorio,
que la única verdad permanente es el flujo constante, la aceptación del ser tal como es, sin necesidad de adornos, sin miedos. La aceptación era la clave, y Florita la había encontrado en su interior. Mientras se quedaba sentada allí, mirando el horizonte, comenzó a comprender que su viaje no había sido solo un camino hacia el conocimiento, sino también hacia la entrega. La entrega a la vida tal como es, con su belleza, sus dificultades, sus giros inesperados. Florita. Ya no necesitaba respuestas porque, al fin y al cabo, la única respuesta que importaba era la que su alma ya había encontrado: vivir plenamente, con el corazón abierto, con la mente serena, y con los ojos capaces de ver más allá de las formas y los colores que el mundo de la ilusión nos ofrece. El sol había ascendido por completo en el cielo, y su luz bañaba la tierra con una intensidad cálida. Florita se levantó lentamente, mirando el paisaje que se extendía ante ella, como si viera todo por primera vez. No había vuelta atrás, no había regreso al pasado. Todo lo vivido era una parte de ella, una parte vital de su ser. No había futuro que temer ni pasado que lamentar. Solo había este momento, este aliento, esta respiración. En su corazón, Florita llevaba consigo la verdad que había descubierto en su propio viaje. La vida no es algo que se pueda controlar ni predecir. No es un objeto que podamos poseer, ni un enigma que podamos resolver. La vida es una danza que solo se puede vivir si estamos dispuestos a entregarnos a ella, a fluir con su corriente, a aceptar cada paso, incluso cuando el camino parece incierto. Con una última mirada al paisaje, Florita comenzó a caminar de nuevo, no porque tuviera que llegar a algún lugar, sino porque el acto de caminar era, en sí mismo, una expresión de lo que había llegado a comprender. La vida es el viaje, y cada paso es un paso hacia la libertad. Si te ha gustado esta historia y deseas seguir explorando más relatos y reflexiones profundas, te invitamos a apoyar este canal. Tu apoyo es esencial para seguir compartiendo contenido que inspire y te acompañe en tu camino. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir con quienes disfrutan de una buena narración. Gracias por ser parte de este viaje.